Bienvenidos a Geoeconomía en Acción, un espacio donde exploramos cómo la economía es una herramienta clave de poder en el mundo actual y cómo estas dinámicas están marcando el camino que los estados ejercen para acentuar ese poder, más allá de los intentos de cooperación internacional. Hoy tendremos a 3 expertos que nos ayudarán a entender las estrategias que están transformando las relaciones internacionales y cómo el concepto de geoeconomía está tomando protagonismo por sobre la gobernanza internacional. Ahora bien, antes que nada, definamos qué es la gobernanza internacional y la geoeconomía. La gobernanza internacional trata del proceso mediante el cual actores estatales y no estatales colaboran en la formulación de acuerdos y normas para gestionar problemas comunes a nivel internacional. Esto se basa en la cooperación, la institucionalización de relaciones y la creación de regímenes internacionales sin una autoridad centralizada. Por otro lado, la geoeconomía, entendida por Ollier, es el uso del poder económico en contra del enemigo o como forma de continuar la guerra por otros medios. Bueno, ahora estamos con Diego Barrera, experto en relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Son todos tuyos. Dale, gracias Diego. Entonces, para demostrar cómo la geoeconomía gana terreno en el panorama global, podemos analizar una dependencia económica que tiene una gran potencia como Alemania respecto a su principal socio comercial, China, con el cual tiene un increíble déficit comercial. Esto implica que importa más de lo que exporta, en este caso más de 40.000 millones de euros semestrales. Esto no se trata únicamente de sectores como el tecnológico o el automotriz, sino que esta dependencia se extiende hasta el mercado farmacéutico. Una gran parte de las materias primas esenciales para la producción de medicamentos proviene de China, en el cual China produce cerca del 40% de los principales activos del mundo. En este caso, son más baratos que hacerlos en Europa, porque se hacen grandes cantidades y la mano de obra es muchísimo más barata. Esta concentración en la fuente resulta preocupante, ya que en el caso de tensiones políticas con respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China o interrupciones en la cadena de suministro, Alemania podría quedar en medio y enfrentar problemas de escasez similares a los que tuvo la Unión Europea con el gas ruso durante el conflicto ucraniano, del cual hablaremos más adelante. También debemos hablar de los altos costes energéticos y las estrictas normativas medioambientales en Alemania y en Europa, las cuales han impulsado a algunas empresas a desplazar gran parte de su inversión hacia China. Un claro ejemplo es Baso, un productor químico farmacéutico que ha optado por recolocar algunas de sus plantas en territorio chino, aprovechando las menores restricciones regulatorias y los costes más competitivos. Esta reubicación no solo pone en evidencia la creciente vulnerabilidad en sectores estratégicos, sino que también abre la puerta a posibles chantajes políticos en el futuro, ya que la dependencia de materias primas críticas puede ser utilizada como herramienta de presión. En resumen, se logra apreciar que gran parte de la dependencia económica y la afectación en sectores que Alemania solía dominar, a pesar de ser la primera potencia industrial europea, su seguridad económica se ve comprometida por una excesiva dependencia a un socio geopolítico volátil. Y es que este ejemplo de los riesgos que representan una dependencia tan fuerte entre dos actores puede verse materializado por el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, que además de demostrar un fracaso en los intentos de la gobernanza internacional por mantener la paz en la región, pues ejemplifica claramente la necesidad de los actores de recurrir a estrategias geoeconómicas para la resolución de conflictos actuales. La gobernanza no está funcionando. Y aquí se sentará Josué, experto que nos explicará un poco más sobre ese tema. Sin duda, las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022 han sido una de las más severas. Desde la Unión Europea y otras potencias occidentales se han implementado una serie de medidas restrictivas en respuesta al conflicto en Ucrania. Estas sanciones afectan múltiples sectores estratégicos, desde el financiero hasta el energético y el comercial. Comenzamos con el sector financiero, donde las sanciones incluyen la exclusión de 10 bancos rusos del sistema SWIFT, limitando gravemente las transacciones internacionales. Además, se han restringido las operaciones con el Banco Central de Rusia, dificultando su capacidad de intervención en los mercados para estabilizar su economía. Pasamos ahora con el sector energético, donde el impacto es significativo. Se ha prohibido la importación de petróleo, crudo, productos petrolíferos y carbón de Rusia, lo que afecta directamente sus ingresos estatales. Además, se ha impuesto un límite al precio del crudo transportado por vía marítima y se han restringido inversiones extranjeras en proyectos rusos de gas natural licuado. Esto significa que Rusia enfrenta dificultades para comercializar su energía en mercados clave, lo que podría derivar en una disminución de su producción y un posible reacomodo geopolítico en el suministro global de energía. La disminución de ingresos por exportación de energía podría afectar la estabilidad financiera de Rusia. Si bien el país puede redirigir sus exportaciones hacia China o India,
La falta de tecnología occidental podría comprometer su capacidad de producción a largo plazo. Sin embargo, esta decisión podría acarrear consecuencias para la Unión Europea, que ha dependido históricamente del gas ruso para su abastecimiento energético. La reducción de la oferta del gas podría provocar un aumento en los precios y generar episodios de escasez, especialmente durante los meses de invierno. Esto obliga a la Unión Europea a diversificar rápidamente sus fuentes de energía, aunque a corto plazo esto representa un desafío logístico y económico. En resumen, las sanciones a Rusia son una manifestación del uso del poder económico como arma geopolítica, y así como expone la teoría del realismo ofensivo, los estados buscan maximizar su poder para garantizar su seguridad en un sistema anárquico. Bueno, vamos ahora con el analista bursátil Nicolás Zapata, que en este momento profundizará sobre la coyuntura actual entre la administración de Trump y su política exterior, lo que podría expandir nuestro entendimiento sobre la agenda global y la geopolítica. Bienvenido, Nicolás, al programa. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y sí, un tema clave en este momento que está acaparando toda la atención internacional es la decisión del presidente Trump de imponer aranceles como instrumento de presión, una de las manifestaciones más claras de la geoeconomía. Por ejemplo, el sábado pasado en Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, argumentando la necesidad de proteger la economía estadounidense y combatir la invasión de las drogas y migrantes ilegales. Esta medida generó tensiones significativas en las relaciones comerciales de América del Norte y esto afectó los suministros integrados, especialmente en sectores como el automotriz. De igual manera, este elemento de presión se vio implementado en la relación con Colombia. En enero de 2025, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la recepción de vuelos de deportación de migrantes colombianos desde Estados Unidos. Esto exigiendo garantías de trato digno para los deportados. En respuesta, la administración Trump impulsó aranceles del 25% a las importaciones colombianas, argumentando que la negativa de Colombia afectaba los intereses nacionales de Estados Unidos. Posteriormente, tras negociaciones, Colombia aceptó recibir a los migrantes deportados en condiciones dignas y Estados Unidos suspendió los aranceles que habrían representado problemas para el total de las exportaciones colombianas. Así las cosas, podemos observar cómo la administración Trump ha hecho de la geoeconomía uno de sus caminos más claramente utilizados para ejercer poder. Por último, también ha utilizado la amenaza de aranceles para influir en las políticas monetarias globales. En diciembre de 2024, como vimos, el presidente advirtió a los países miembros de los BRICS que impondría aranceles del 100% a sus transacciones comerciales si intentaban reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional. Esto también podría definirse como una potencial estrategia de utilizar la economía para manipular la jerarquía de poder y disminuir la dependencia del dólar. Esta postura refleja la preocupación de Estados Unidos por la desdolarización y su posición a utilizar medidas geoeconómicas para mantener la hegemonía del dólar en el sistema financiero global. Y como lo mencionan varios especialistas, también beneficiar a la economía estadounidense logrando aumentar la demanda de dólares y así controlar la creciente inflación en dicha economía. Este reciente anuncio de aranceles evidencia el fracaso de la gobernanza económica internacional, ya que organismos como la OMC y acuerdos como el TME han demostrado ser estructuras normativas carentes de conectividad real. En este contexto, la geoeconomía se ha convertido en una herramienta clave de la política exterior estadounidense, donde el comercio y la investigación se utilizan como mecanismos de presión y control. Esta estrategia se enmarca en una competencia global con China, cuya creciente influencia económica ha llevado a Estados Unidos a adoptar medidas proteccionistas para contrarrestar su avance. China, por otro lado, ha sabido aprovechar su crecimiento sostenido y abundante liquidez para expandir su presencia global. Su estrategia influye en la compra de deuda estadounidense y la adquisición de tierras en África, donde ha impulsado el desarrollo de infraestructura y aumentado los salarios. Sin embargo, este proceso genera preocupaciones sobre la pérdida de soberanía territorial y la sobreexplotación de los recursos. Además, China y Rusia poseen el dominio de las tierras raras, recursos esenciales para la producción de tecnología avanzada, desde teléfonos móviles hasta vehículos híbridos. Este control otorga a ambos países un poder estratégico sin precedentes, especialmente porque Estados Unidos carece de estos materiales críticos. Otro pilar de estrategia china ha sido el uso de la inversión como una herramienta de influencia a través de iniciativas como la Franja y la Ruta, mediante el financiamiento de infraestructuras en Asia, África y América Latina. China ha generado una creciente dependencia económica en muchos países. En algunos casos, las dificultades para pagar las deudas han fortalecido aún más la posición china en esas regiones. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos. ¿Ustedes tienen algo que añadir? Bueno, China por su parte ha sabido aprovechar su crecimiento sostenible y su abundante liquidez
Esto para expandir su presencia global. Su estrategia incluye la compra de deuda estadounidense y la adquisición de tierras en África, donde impulsó el desarrollo de la infraestructura y ha aumentado los salarios. Sin embargo, este proceso genera preocupaciones sobre la pérdida de soberanía territorial y la sobreexplotación de los recursos, esto según Olier. Además, China y Rusia poseen un dominio de las tierras raras, recursos esenciales para la producción de tecnología avanzada, desde teléfonos móviles hasta vehículos híbridos o, por qué no, lo que hablamos en todo el tema farmacéutico. Este control otorga a ambos países un poder estratégico sin precedentes, especialmente porque Estados Unidos carece de estos materiales críticos. ¿Sabes? Otro pilar de la estrategia china ha sido el uso de la inversión como una herramienta de influencia. A través de iniciativas como la Franja y la Ruta, mediante financiamiento de infraestructura en Asia, África y América Latina, China ha generado una creciente dependencia económica en muchos países. En algunos casos, las dificultades para pagar las deudas han fortalecido aún más la posición china en estas regiones. En este escenario, la geoeconomía se impone sobre la institucionalidad multilateral, relegando los principios de cooperación internacional a constructos normativos sin eficiencia vinculante. Las reglas del comercio global ya no garantizan estabilidad. Así, la resolución de conflictos y el ejercicio del poder ya no dependen de la gobernanza internacional, sino de la capacidad de los estados para utilizar la economía como arma geopolítica. Bueno, esto es muy interesante. Yo quisiera añadir algo más, si me permite. Por último, el sector agrícola es prueba contundente de que la geoeconomía ha reconfigurado el poder global. Hoy, 4 corporaciones nada más controlan el 75% del mercado mundial de agroquímicos, el 63% del comercio global de semillas y más del 75% de la investigación privada en semillas y pesticidas. Esas empresas no solo quieren tener el poder de decidir qué y cómo se cultiva en el mundo, sino que su inversión en investigación agrícola es 20 veces mayor que la del Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola y 15 veces el presupuesto del Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos. Su control y sobre la innovación tecnológica y la mercantilización de la tierra incluso ha desplazado a pequeños productores, concentrando el acceso a los alimentos a un puñado de actores privados. El impacto es claro. La especulación en el sector agroalimentario ha elevado los precios de los alimentos y ha incentivado la compra masiva de tierras con fines nada más extractivos, debilitando así la soberanía alimentaria de muchos países. Mientras tanto, los estados no solo han perdido la capacidad de regulación, sino que en muchos casos han incluso facilitado este modelo. Este no es un fenómeno aislado, es la prueba de que en la nueva dinámica del poder global, las grandes multinacionales han dejado de ser simples actores económicos para convertirse en verdaderos negociadores de poder con los estados. Tienen capacidad. Hoy la geoeconomía dicta las reglas del juego internacional y esas corporaciones están jugando para ganar. Bueno, llegamos al final de este especial. Aunque la gobernanza promueve la coordinación y el consenso, se le critica por no abordar adecuadamente las relaciones de poder en el sistema internacional. Hoy la geoeconomía ha emergido como un factor clave para entender el mundo actual, pues fortalece los nuevos esquemas sin control que están en auge, rompiendo estructuras analíticas tradicionales de política, economía y hasta derecho. El FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras siguen desempeñando un papel crucial en la estabilización económica global, pero también son herramientas de poder geopolítico. La gobernanza ya no puede integrar de manera eficiente estos actores y la geoeconomía está reemplazando esa visión sistémica para enfrentar los nuevos desafíos. Si quisiéramos entenderlo de una forma un poco más sencilla, podríamos ver cómo, en este caso, la geoeconomía se está devorando a la gobernanza internacional. Muchas gracias.